Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Preciosa noche. Bueno, hoy entramos en la recta final. ¿Cuántos saben lo que es la recta final? Gloria al Señor. Estamos entrando en la recta final de esta enseñanza de Jefer. Usted sabe que cada rey o cada emoción siempre le damos 4 enseñanzas si es necesario, ¿verdad? Y no terminamos hoy, pero tengo como meta poder terminar hoy. Amén. Y Josué 12:17, ¿verdad? Dice: rey tapó a otro, el rey Jefer, y esto siempre lo leo porque es la base, ¿verdad? La palabra base que nosotros estamos partiendo, ¿verdad? Luego pasamos al próximo texto bíblico. Con este rey hemos aprendido lo que es la importancia de poseer su función. Todas las emociones el Señor nos las otorgó con un propósito. Recuerde que todo lo que está en nosotros fue creado por Dios. La semana pasada compartimos una porción bíblica del rey Salomón que
el Señor, oh Dios, hizo todas las cosas perfectas, pero el hombre se busca demasiadas complicaciones. Y complicaciones siempre aparecen cuando no entendemos, ¿verdad?, lo que es la función, la anatomía, de cómo funcionan las cosas que Dios nos ha dado. Particularmente lo estamos haciendo con lo que son las emociones. Y también hemos enseñado cómo trabaja cuando no está poseída. Así que cuando una emoción, esta emoción está fuera de control, visualice por un momento que yo sé que todos en algún momento hemos sido cautivos de emociones fuera de control. Pero Dios nos ha dado la capacidad, y Cristo, una de las cosas que hizo fue conquistar nuestras emociones. Así como la tierra fue conquistada por Josué, que es tipo y sombra, Cristo conquistó todas nuestras emociones. Ahora, Él no puede hacer por nosotros lo que nos toca a nosotros hacer. La semana pasada compartí algo que aprendí de Marco, ¿verdad?, que dice que Dios es bueno, pero nosotros tenemos que ser diligentes. Y tenemos que aprender y trabajar con los aspectos de disciplina, ser diligentes en los asuntos. Y una de las áreas que tenemos que ser bien diligentes es en el entendimiento de los asuntos de este reino, de los asuntos que tienen que ver con nuestra función, con nuestra asignación. Y esa es la meta, ¿verdad?, que tenemos presente, y vamos a lograr que podamos estas 33 emociones. Y no significa que son solamente 33 emociones. Hay muchas más emociones, ¿verdad?, que la psicología las ha llamado para establecer diagnósticos, tratamientos. Pero lo más importante es que también de este rey particularmente, de esta emoción, hemos aprendido cómo hemos sido dotados con capacidades particulares para descubrir. Usted no fue enviado a la tierra para quedarse en una silla hasta que Cristo venga o hasta que ocurran las cosas. No, usted tiene capacidades que Dios le dio de antemano. Él es tan justo. Si usted se pone a meditar en la justicia de Dios, lo justo que es Dios, que Dios nos capacitó con todas las cosas, Pastor Nancy, para que no tuviéramos ningún tipo de excusa. Estamos dotados, y particularmente esta emoción es la capacidad de cavar hasta hondar y lograr llegar donde Dios en su buen propósito ha determinado que lleguemos. El mismo Jesús, Pastora Mayra, dijo que el que cava y el que ahonda llegará ¿a dónde? A la roca. Así que si usted necesita saber cuáles son las expectativas de Dios, ya están escritas. Lo único que tenemos que hacer es entenderlas. La gente se complica, como no lee la palabra y solamente depende de los servicios los domingos. Pues para ese tipo de personas yo entiendo que es una complicación. Se le hace muy difícil si no se convierte en un buscador, si no trabaja con su vida devocional, si no cava y ahonda hasta lograr llegar a la roca que tenemos que llegar. Amén. Y esa es la capacidad, ¿verdad?, de que Dios nos ha dado. Hay algo que le di a Ronnie que quiero que me ponga ahí, que muestra los dos tipos. Mire eso. Dos tipos de personas que excavan con el mismo qué. Vamos, voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Qué vemos ahí? Dos personas con vida, con emociones, y que tienen en común que es igual. El pico. Así que los dos tienen las mismas razones, Pastora Sheila, para lograr conectarse con ¿qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Diamante. Pero fíjese uno particularmente, ¿qué le ocurre a ese particularmente? Llegó el momento, ¿qué es lo que ocurre con la gran mayoría de las personas? ¿Se rinden dónde? En la orilla. Se ahogan en la orilla. Se ahogan, se rinden en la orilla. Israel por poco se rendía. Cuando hasta el mismo Moisés estaba ahí orando con la vara frente, porque tenía el ejército detrás. Ustedes creen que Dios no tenía la capacidad, pero ellos no lo habían entendido. Y es ahí donde Dios nos tiene que decir, mira, ya basta y dile a mi pueblo que marche. Y una vez el pueblo
pisa las aguas, la Torá es más específica porque dice que se tiraron a nadar. Porque Dios quería ver hasta dónde llegaba la fe. Y en las películas vemos que se abrió el mar y ellos pasaron en seco, porque literalmente eso es lo que dice, ¿verdad? Y tenemos que respetar esa traducción. Pero cuando analizamos y vemos las aportaciones rabínicas en los textos de la Torá, ellos dicen que el requisito de Moisés fue que se tiraran a nadar. Ellos se tuvieron que mojar. Y cuando ellos se tiraron a nadar, cuando esa fe se logró y Dios pudo ver, entonces dice que pudieron pasar en seco. Y esto nos debe enseñar, ¿verdad? No me vaya ahora a tildar de hereje, pero yo leo todo, mis amados, y yo se lo comparto como un dato para que podamos comprender, porque todavía muchos creyentes piensan que Dios está limitado solamente a este libro. Y esto es un camino, esto es una puerta, pero diga conmigo, Dios es más grande que eso. Dígalo como que lo cree, Dios es más grande que eso. Ponme la otra, Ronnie, por favor. Mire la otra foto. Ahí está. ¿Qué le ocurrió al de arriba? Estaba a punto, pero tiene un rostro de ¿qué? De frustración, de cansancio. Ahora bien, ¿qué es lo que le ocurre, Pastora Mayra, a la mayoría de las personas? Cuando están por hacer conexión con esa iluminación. Fíjese que la gente está interesada en entender la vida que los habita. La vida, porque ¿sabe qué de lo que habla Pablo? Pablo habla de la iluminación. Entonces, quien es iluminado por la luz de Cristo y la revelación de su entendimiento, jamás deja esto. Jamás, jamás, créame, jamás. Pablo lo dijo, quien ha sido iluminado no... ¿Sabe? Es imposible. El lunes teníamos aquí una conversación, estaba Mayra, Miguel, y estábamos hablando de eso. Y estábamos hablando de que las personas que reniegan, que le sirven a Dios y reniegan, no es que su espíritu no haya sido recreado, es que Cristo nunca iluminó su alma. Y porque donde el alma que es iluminada por Cristo jamás abandona este camino. Se mantiene aunque esté cojo. Se mantiene aunque comete errores, porque entiende que la perfección que le ha sido impartida tiene que ver con plenitud y no con que su aspiración sea no cometer errores. Claro, el no cometer errores será la consecuencia de la administración desde el espíritu. Pero en lo que tiene que ver con la parte del alma y el cuerpo, vamos a seguir cometiendo errores. Porque esto es un proceso de formación. Y mire, mis amados, tenemos que entenderlo para no entrar en desesperación. Porque la gente se desespera. Mire, usted sabe la cantidad de creyentes, que no aquí de esta casa, pero de muchas iglesias de todo el mundo, que se parecen a los de arriba. Pero también hay creyentes que se disponen y siguen y logran hacer conexión con la luz. Logran encontrar los diamantes de la vida. Logran encontrar el arroyo de aguas vivas. Y eso es lo que hace Jefer. Jefer es la capacidad. La parte de arriba representa a Jefer cuando no está poseído. Porque nos impulsa a hacer cosas. Y hacemos cosas, lo que se llama en el mundo secular, por fiebre. ¿Conoce gente que hace cosas por fiebre? Se pone ropa por fiebre, habla bonito por fiebre, hace cosas por fiebre, pero no logra estabilizar sus decisiones. Y el resultado final de un entendimiento, el resultado final de poseer esta emoción, es que nuestra vida sea una vida estable. No vulnerable a las opiniones. Todavía hay muchos creyentes que sigue vulnerable a las opiniones. Que si aquel no me miró, que si aquel no me habló, todo eso va quedando en un segundo plano a la medida que vamos poseyendo a Jefer. Porque Jefer nos ubica y nos posiciona y nos ayuda a abrazar lo que está detrás de esa pared. Nos ayuda a encontrar todo el mundo. Usted puede estar en un lugar donde todo el mundo le va a decir que no hay agua. Pero si usted ha sido iluminado,
Si usted ha recibido de parte del Señor, si el Espíritu Santo ha puesto esa inquietud y le ha enseñado, créame que aunque todo el mundo no lo crea, si usted lo cree, usted lo va a lograr. Conforme a su fe. Y esta emoción, cuando está poseída, nos ayuda a eso, a ver la importancia, a vencer las distracciones. Todavía hay muchas distracciones que nos detienen, que nos ponen en loading. Entendemos algo y volvemos otra vez a la línea de seguir, no, esto, y seguimos ahí, no, y este problema, no, que es que yo tengo, no, es que yo no puedo comprender esto, no, es que me dicen que estoy pleno, pero tengo muchos problemas, no, y créanme, mis amados, son puras distracciones. Y cuando vencemos esta emoción, podemos vencer esas distracciones. Y como yo dije la semana pasada, nos convertimos en mayordomos del tiempo, en todas las cosas, para evitar que las oportunidades pasen delante de nosotros y no podamos capturarlas. Jefer nos ayuda a identificar oportunidades y abrazarlas. Créame, porque usted es participante de un proyecto de vida que se llama el buen propósito de Dios. Pero como lo hemos limitado todo a la esfera de estas 4 paredes, lo hemos hecho todo tan religioso, no pensamos que podemos, con estas capacidades que Dios nos ha dado, ser efectivos con oportunidades que pasan delante de nosotros, pero como andamos distraídos y como no poseemos a Jefer y se nos van las oportunidades, no, porque eso da mucho trabajo, no, que ese monte es muy alto. ¿Qué es lo que hizo Caleb y Josué? No, ese monte es mío. Caleb, ¿verdad? Si no me equivoco, Caleb a sus 80 años. Era un monte que todavía tenía gente que no se quería ir del monte. Pero él dijo, no, dame eso porque yo me voy a encargar. ¿Por qué Caleb se determinó? Simple y llanamente, porque él vio una ciudad, él vio su legado, él vio y tenía una mentalidad de legado. Una mentalidad que cada uno de nosotros tenemos que tener, mis amados. Pero la mayoría de los creyentes se convierten y se quieren ir para el cielo. La mayoría de los creyentes se convierten y no quieren hacer absolutamente nada. El peor de los casos es que también ahora está de moda que se creen, las personas, ¿verdad? Y ministros se creen que lo van a lograr todo en esta era. Y yo me distancio de esas opiniones porque yo me puedo equivocar, no es doctrina, es la opinión del pastor Jesús Muñiz. Yo estoy poniendo un grano en un universo de esfuerzo que todavía quedan décadas y años. Y nosotros estamos siendo participantes de una plataforma que se va a conectar con una generación mucho más alerta que esta. Pero qué bonito que digan, Melinda fue un escalón entre una generación y otra. Ah, no, pero no, eso no queremos ser escalón porque los escalones son ¿qué? Pisados. Queremos el micrófono, queremos la foto, queremos el spot, queremos eso es lo que le gusta a la gente ahora. Y créame, el entendimiento que yo estoy teniendo de este pacto va más allá de lo tradicional. Lo he dicho aquí 244,000 veces. Usted es un ministro competente del nuevo pacto. ¿Qué significa ser un ministro competente del nuevo pacto? Que posiblemente usted no nació para ser un evangelista. Si usted nació para eso, gloria a Dios. Si está nombrado, gloria a Dios. O posiblemente no nació para ser pastor o no nació. Pero ¿qué nos enseñaron en el pasado? A aspirar a las posiciones tradicionales dentro que hacen falta. Claro que van a hacer falta, pero el problema no es que todo el mundo quiere las mismas posiciones. Y se olvidan de que nosotros estamos llamados a ser ministros competentes, porque recuerden que en la iglesia primaria no existía nada de esto. Usted se ha puesto a buscar en la historia la razón de por qué hoy están los auditorios, se han construido, y por qué entonces el orden se ha invertido. Se ha puesto a investigar qué hacía la iglesia primaria, cómo eran sus reuniones. ¿Ha leído en la palabra? Ellos no venían a lugares como estos, eran en las casas. Y eran reuniones efectivas y era una vez a la semana. Yo hago esto una vez a la semana, se me va la gente en la semana para otras iglesias. Aunque no vengan los miércoles aquí. Ah, no, pero ahora que no hay servicio los miércoles me voy para otro lugar. Porque no hay concentración, no hay disciplina, no hay orden.
La gente vive sin el entendimiento de que esto es un solo propósito y que estamos trabajando para un solo jefe. Entonces la iglesia primaria estaba funcionando, dile a tu hermano, en perfecto orden. Pero como Roma comienza a perder el dominio, Constantino ve una oportunidad de la estructura y en la logística de la iglesia. ¿Cuál era la logística de la iglesia? Usaban los caminos y lograban unir y conquistar de forma espiritual todos los reinos. En ese momento se cumplió la palabra de que el evangelio fue predicado en todos los confines de esa tierra particular, porque era una era de 40 años. Eso es historia, mis amados. Yo responsablemente, yo tengo que, ahora nos toca a nosotros compartir las buenas nuevas en nuestra era. Responsablemente tenemos que hacerlo. Y Constantino, cuando vio que estaba perdiendo, dice la historia, porque no lo dice la Biblia, dice que se convierte de forma falsa al cristianismo. Logra meterse y obliga entonces a la religión pagana romana a convertirse. Obliga, así está en la historia, obliga a sus sacerdotes a convertirse. Y todo lo que es el servicio, el culto de lo que hoy es la iglesia católica, que hoy está un poco más reformada, pero toda esa liturgia viene del paganismo romano. Y nosotros también adquirimos parte de esa liturgia y no la hemos cuestionado. Porque desde que Lutero hizo una reforma, no se ha vuelto a dar una reforma dentro de lo que es mis amados, responsablemente yo tengo que compartir esto. Porque yo voy a dar cuentas de la verdad. Y Constantino toma control. ¿Y usted sabe qué hizo? Sacó la iglesia primaria de las casas y las metió en lo que es, esto es importante, mis amados, los introdujo y les regaló las basílicas. ¿Sabe lo que son basílicas? ¿Sabe lo que son basílicas? ¿Cuántos saben lo que son basílicas? Las iglesias católicas grandes con la puya para arriba, todos esos templos inmensos, todos eran basílicas con una copia exacta de lo que era la religión católica romana en aquel momento. Con la religión, perdóneme, pagana, que no vaya a ser que los católicos me empiecen a tirar ahora. Estoy hablando de antes de. Y él logra sacar. Me gustó algo que leí, ¿verdad? Y a mí no me gusta hablar del personaje aquí, pero me gustó que el enemigo no pudo detener la iglesia como funcionaba primariamente, pero él dijo, me voy a convertir, porque creo que si me convierto logro detenerlo. Me gustó un dato que tenemos que analizarlo, porque Constantino se convierte y la iglesia primaria deja de ser efectiva. Se encierra, dejaron de ocurrir milagros, comienzan a dar las misas en latín, comenzó el engaño, todo el mundo se encerró en las basílicas y la iglesia pasó a una era en donde la corrupción dentro de la iglesia fue en el tiempo más horrible. Y ahí se comienzan a levantar entonces los reformadores, Lutero, etcétera, se divide, comienza, ¿cómo se llamaba lo que él clavó en las puertas? Que son muchos datos históricos. Y se da la reforma, la tesis. Y una de las cosas más importantes de Lutero fue que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque la iglesia católica, para seguir construyendo basílicas y construyendo el imperio terrenal, como no tenía money, comenzó a cobrar por el perdón de pecados. Y Lutero era uno de los líderes dentro de la iglesia, y cuando Lutero vio ese sacrilegio de cobrar por el perdón de pecados, él decide entonces dividir la iglesia. Trató de reformar dentro, pero es imposible tú combatir un sistema tan corrupto y tan limitado como lo era en aquel momento. Y esto yo se lo traigo para que usted pueda entender, porque la capacidad estaban siendo efectivas.
Y nosotros tenemos que cuidarnos, proteger nuestro corazón, que esa capacidad no sea ahogada, no sea limitada, no sea estrangulada por el sistema del mundo, por las opiniones, por todas las corrientes ideológicas que se están moviendo hoy en día. Pero como estamos aquí encerrados, gloria a Dios, aleluya, pero afuera se nos olvida nuestro rol protagónico. Que tenemos que ser ministros competentes, que tenemos que ser abogados, jueces, directores, que tenemos que ser propietarios. El reino de Dios es más grande de lo que usted piensa. Esto es espiritual y se va a ir expandiendo, pero lamentablemente han ocurrido momentos y lapsos históricos como en el 1895-98, había un gran avivamiento en Inglaterra. La iglesia estaba levantando colegios, escuelas, todo eso. Llega la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la iglesia comienza a soltar, comienza a perder interés en su función social sobre la tierra y entra en una angustia y unos miedos y unos temores. Ahí se levanta Scofield, empiezan todas estas escuelas de pensamiento. Y entonces ya la iglesia y los líderes dejaron de hacer obra social y ya entonces estaban esperando que llegara el fin. Esto del fin, esta espera es desde los 1895, desde que las guerras comenzaron. Historia, mis amados, tenemos que seguir leyendo y tenemos que comprender para ser competentes, para ser exactos, que cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, el Señor nos haya siendo así. ¿Cuántos dicen amén? Eso es Biblia. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Nuestra función es estar haciendo que lo sorprenda, cuando lo sorprenda la muerte, cuando tenga que irse de esta tierra, cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, de la manera que tenga que ocurrir, el Señor dice que te haya haciendo así. ¿Se le fue el gozo? Tenemos que trabajar con esto. Y hoy no tenemos que cavar pozos, ¿verdad?, en la realidad natural, porque en Cristo, mis amados, contamos con esa vena de agua. Nos fue puesta, fue un implante ahí automáticamente. Lo que nos hace falta es ver esto en nosotros. Mientras usted no vea lo que está dentro de usted, usted va a querer que sucedan cosas. Hasta que usted no mire esa agua que fluye, Mary, dentro de nosotros, vamos a estar anhelando otras cosas sin entender la medida de agua que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y hasta que no veamos esto y probemos de esa agua en nosotros, estaremos esperando que algo suceda que ya sucedió. Que es que esa corriente de agua viva que antes se buscaba excavando pozos, ahora lo logramos mediante la fe. De lo contrario nos pasará igual que la mujer samaritana, que tenía de frente lo que sería final y firme. Muchos de nosotros tenemos hoy de frente lo que es final y firme. Tenemos la verdad presente, solamente tenemos que abrazarla y entenderla. La mujer samaritana tenía la verdad presente de frente, era final y firme, pero ella estaba acabando al pasado y al futuro. ¿No se ha visto así alguna vez? Que trae el pasado al presente y trae el futuro al presente. El pasado lo trae por dolor y el futuro lo trae por miedo. Y nos quedamos ahí. Y tenemos que observar y ver, porque de lo contrario estaremos en esta zona de improductividad. Y Jesús le dijo a ella, yo soy. Y cuando ella lo vio, entonces se convirtió de manera inmediata en una notificación, en una carta viva. Y se convirtió en un evangelista de forma inmediata. Pero dile a tu hermano, fue cuando lo pudo ver. Y cuando nosotros aprendamos a ver, créame, mis amados, que nuestra vida va a tornar de una manera que usted jamás se pudiera haber imaginado. Y hoy la manera de cavar y conectar con esa agua es creyendo. Diga conmigo la fe. Dígalo, la fe. Es la fe. Jesús se encontraba en una fiesta y dice que se levantó con voz fuerte y estableció la fórmula. Dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, imagínense que en una fiesta, cuando alguien grita, es como cuando alguien se pone a bailar raro, que todo el mundo hace ¡up! Y lo mira, a este le falta un tornillo. Pues Jesús Keishla dijo, ¡ey! Y alzó la voz, se esforzó, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué poderosa esa palabra, ¿verdad? Ya no tenemos que buscar fuera de nosotros. Ya no hay que usar el pico. Bueno, hay que usar el pico hacia adentro ahora. Y coger el alma y empezar ahí para hacer conexión con esa vida Zoe donde se encuentra. Porque usted puede decir, pero pastor, ¿dónde está mi río? ¿Usted sabe dónde está su río? ¿Cuántos saben dónde está el río de usted? ¿Dónde está su río? ¿Dónde está el árbol de la vida? En su espíritu. Una vez usted fue recreado y usted nació de nuevo, el Edén pasó a ser su hábitat en su área espiritual. Ahí está el árbol de vida, ahí están los 4 ríos. Cuando usted, mire, esto es tan poderoso que en Génesis te habla de los 4 ríos. ¿Cuántos lo han leído? Que salían ¿de dónde? Del Edén, que salían de la presencia de Dios. Y esos ríos, para que usted vea, representan 4 áreas importantes en nuestra vida. Tiene que ver con visión, con expansión, tiene que ver con la prosperidad financiera, tiene que ver con la prosperidad en todas las áreas. Después voy a predicar de eso, ¿verdad? Voy a ver si cojo 4 miércoles y predico de cada río. Porque tiene que ver con este río que está ahora en nosotros. Así que ahí está el río, ahí está el árbol de la vida. Ahí está la misma vida de Cristo dentro de nosotros. Así que ahora la única corriente de aguas vivas que necesitamos, la tenemos ahora dentro de nosotros. Ya usted no está junto a corrientes de agua como el salmista. Porque las corrientes de agua ahora están dentro de nosotros. David tuvo que escribirlo así en el Salmo porque él sí tenía las corrientes de agua era ambiental, no era algo interno, no había forma. Porque no se había dado el sacrificio, no se había dado un sacrificio perfecto que eliminara el pecado de la humanidad. Y Dios lo que había hecho, que había establecido la ley para establecer límites, para que el hombre entrara en un orden y poderlo llevarlo a salvo a la cruz, porque en la cruz se resolvería el problema de una vez y para siempre. Pero David tiene que hablar que estaba al lado de ríos, junto a corrientes, pero yo no estoy junto a corrientes de agua ya. Yo sé que suena lindo el salmo, yo sé que suena lindo el corito, el cántico, a mí me encanta también, pero no es una verdad presente. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿cómo yo voy a aspirar a estar al lado del río cuando el río está dentro de mí? No se enoje conmigo, es la verdad. Yo responsablemente tengo que enseñarlo. Claro que lo podemos cantar, pero hay que cantarlo de la forma correcta. Que ahora el río salga dentro de mí, que brote dentro de mí, para que tenga un efecto. Pastor, el río está dentro de nosotros. Por eso usted está tan bella y tan hermosa, porque el río de Dios le ayuda también a eso. Aleluya, como yo. Gloria al Señor. El mejor esfuerzo, gloria al Señor. Espíritu glorificado, aunque ya me salgan las ojeras. Mire que yo me pongo 2 tipos de crema aquí debajo. Me las pongo. Marco, no me diga que tú no te las pones. Claro, me pongo la crema D, la B, la Z y la J. Y eso me lo enseñó mi madre. Y Sheila, que también me las compra. Pero mami, toda la vida yo la vi echándose pomada desde los 30 años. Dije, pues las pomadas tienen que ser buenas. Unas que vende Walgreens. ¿Cuáles son las que le compramos siempre para las madres, pastora? ¿Cómo se llama? Mami, ¿cuál es la que te gusta a ti? Crema de conchanaca, esa.
Elizabeth Gard, imagínese. A mí no me da el presupuesto para ese tipo de crema. Visualice por un momento que ya me pueda poner cremas de Elizabeth Arden. Imagínese, estaría aquí sin ningún tipo de arruga, pastora. Estaría nuevo, pero gloria a Dios. Gloria a Dios por ese río que está dentro de nosotros. Gloria a Dios, pastora. Nos da fuerza, quita toda sed. Mire, por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, no vas a tener sed. Si tú tomas de esta agua, nunca más tendrás sed. O sea, eso sería la solución permanente. La gente no quiere soluciones permanentes porque la gente le gusta estar en el drama. Entonces, una vez, Daniel, logramos las soluciones permanentes en esta vida impartida, se acaban los dramas, se acaban las quejas, se acaban las competencias, se acaba todo. Entendemos y pasamos a tener una mentalidad de cuerpo, de respeto mutuo, en donde sabemos nuestra función, lo hacemos sin recordatorios. Eso es lo que hace el espíritu de vida. El espíritu de vida, Pablo dijo en Romanos, que nos recuerda, nos dice, nos insta. Eso es más fuerte. Le voy a decir una cosa, la gracia te pone un peso de mayor responsabilidad. Porque antes de la cruz la gente iba a la sinagoga y por lo menos descansaban en la semana, pero cuando llegaban a la sinagoga le sacaban el letrero y les recordaban lo que no tenía que hacer. Pero visualiza ahora, Mary, ahora el espíritu de vida, el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciéndonos todo el tiempo esto, tu nivel de responsabilidad, tú eres un hijo de Dios, esto. Dígame dónde hay mayor responsabilidad, si antes de la cruz o después de la cruz. Después de la cruz. Porque después de la cruz nosotros tenemos que hacer las cosas por amor, sin recordatorios. Por amor, sin que se nos recuerde que tenemos que tener y vivir una vida de amor. Lo que hace falta es creer esa realidad, cavar, ahondar, pero hacia adentro y conectarnos con esa verdad. Y saber por nosotros mismos con el recurso que contamos. Muchos creyentes todavía hoy no saben todo lo que está dentro de ellos. Los tesoros, la vida Zoe, los frutos del Espíritu. Hay personas dentro del cuerpo que tienen dones y ni lo saben. Ellos tienen una idea de que tienen algo, pero no porque no se han dado a la tarea. Por eso yo los felicito siempre porque ustedes llegan aquí, se esfuerzan, porque una de las cosas que más demuestra que una persona está interesada en seguir entendiendo esta realidad del reino es las asistencias a los entrenamientos como este. Y cuando veamos de verdad toda nuestra visión, mis amados, va a sufrir un ajuste. Cuando usted entienda la vida que lo habita, su visión, su cosmovisión de todas las cosas, va a sufrir un ajuste. Entonces va a entender que todo lo que pasa en el mundo temporal o en la temporalidad del mundo, eso, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, yo no estoy en pelea con ese mundo. No hay forma que ese mundo cambie, mis amados. No hay forma que el mundo cambie, Mayra. No hay forma, porque ese mundo ya está enjuiciado. Por eso nosotros, cuando estamos en un lugar, establecemos el reino, el mundo de Dios. Y tenemos que entender ese mundo. Y se establece a través de nosotros, de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras palabras. Pero la gente pierde el tiempo porque la gente siempre está pendiente a que todo cambie. Pero los que tenemos que cambiar somos nosotros. Entender esa realidad en nosotros. Porque ese día nos veremos como el Padre nos ve. La meta, mis amados, es vernos como el Padre nos ve. ¿Y a quién el Padre ve? A su Hijo. Y nosotros estamos dentro de su Hijo. Pero todavía muchas personas se siguen viendo como pecadores. Se siguen viendo como los que cometieron errores. Se siguen viendo como los que no han sido justificados. Se siguen viendo como
que no pueden lograr y están como el hombre que está ahí. Ponme otra vez la imagen. Cansado, no quieren seguir. Están ahí, ponme la otra, que la otra es más literal. Ahí está, aburrido. Así tenemos. Hay personas que salen aburridas de los cultos. Porque sus expectativas son entretenerse en los servicios, no formarse. Pero cuando tu aspiración es formarte, claro que va como resultado de la comunidad en la cual estamos, claro que podemos disfrutar, vamos a reír, vamos a gozar. Pero lo fundamental es formarnos hasta llegar a la estatura de Cristo. Y cuando esto se dé, veremos entonces el agua que está en nosotros. La semana pasada compartimos una porción muy hermosa que nos mostró el recorrido de Isaac con sus empleados. ¿Sabes que Isaac tenía unos empleados? Y terminé la clase con el final del capítulo. Porque así es Dios con nosotros. Cuando usted está entrando, Dios establece el final de las cosas. El producto bruto, la meta donde usted tiene que llegar. Y por eso es que yo cogí este capítulo y lo llevé al final. Porque es tipo y sombra de lo que nos debe ocurrir a todos nosotros con la vida que nos habita. Le enseñé la semana pasada que Isaac subió. Fíjate que antes de eso recorrió un camino lineal, pero cuando vio a Berseba, Berseba estaba sobre, dice que subió, era un lugar elevado. Y Berseba, le compartí la semana pasada que significa su nombre 7 pozos. 7 pozos o 7 corrientes de agua viva. Usted sabe que todo esto, si nos ponemos a buscar y a entender, pues el 7 significa un número divino y lo que es el agua, todo esto tiene que ver estrictamente con una enseñanza. Y también tiene otro significado Berseba, que significa lugar donde se descubre el reino. Eso es lo que significa. Jesús dijo que el reino es como el hombre que encuentra un tesoro y vuelve y lo entierra y compra el terreno. ¿Qué es lo que hizo? Descubrió que en ese terreno había algo de valor. Y nosotros podemos estar, porque mire, todos los aquí no tenemos duda, y si usted tiene duda, usted no está de acuerdo conmigo, puede levantar la mano en confianza. Vamos a entenderlo. Pero cada uno de los que está aquí, le voy a hacer la pregunta. Entendemos que estamos en el reino de Dios, ¿verdad que sí? Yo quiero ver la manita de los que entienden que están en el reino. ¿Están en el reino? ¿Verdad? Así que todos aquí estamos en el reino, pero no es lo mismo saber que estoy en un reino a descubrir y a entender cómo funciona ese reino. No es lo mismo, Daniel, que tú estés en el reino a que tú entiendas cómo funciona el reino. Es lo mismo, mis amados. ¿Por qué hoy todavía muchos creyentes no pueden disfrutar la plenitud de la vida de Cristo? Ellos lo saben, no hay duda de que ellos saben que están en Cristo, pero la gran mayoría de las personas no puede disfrutar la vida que lo habita porque no la entiende. Y la aspiración tiene que ser entender la vida que nos habita, mis amados. Usted puede tener un buen vehículo en su casa y si usted no lo sabe guiar, seguirá usando el transporte público. Y usted dirá, yo tengo un carro nuevo en la marquesina. Pero la gente lo va a mirar y se va a reír de usted porque tiene un carro que no sabe usar. ¿Cuándo ese carro se convierte en un medio útil? Cuando usted lo comprende,
descubre cómo funciona y se gradúa de la licencia. Por eso una de las cosas que tenemos que tener presentes es que esto es un reino de graduación. Timoteo, cuando Pablo le escribió a Timoteo, le habló de la aprobación. Tenemos que aspirar a ser aprobados. Y la palabra aprobación significa graduado. Tenemos que tener esa mentalidad. Y con el tema del reino es lo mismo, porque Cristo y reino es lo mismo. Dígame amén. Cristo y el reino es lo mismo, lo mismo. Quien no entiende esto desvincula estos dos temas y se cree que Cristo lo habita, pero piensa que la manifestación del reino vendrá con decretos. Pero Cristo y reino es lo mismo. Dígalo, Cristo y reino es lo mismo. Y hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Pero si no entendemos cómo funciona el reino, si no entendemos cómo funciona Cristo, viviremos, créame mis amados, viviremos como deambulantes. Cristianos deambulantes. Porque si usted no entiende los beneficios de la nación a la cual usted pertenece ahora, usted vivirá como un deambulante dentro de esa nación. Pero pastor, me voy con... Claro que cuando te mueras te vas ahí. Yo no estoy hablando de la salvación en el más allá. Si aceptaste, si reconociste, si aceptaste la notificación, olvídate de los peces de colores. Te vas para el más allá tranquilo. Pero ¿qué vas a hacer en el más acá? ¿Qué cuentas vas a rendirle al rey en el juicio que tú y yo tenemos que dar cuenta? Pues de ese juicio no nos vamos a librar. Léalo, Apocalipsis 25, hay un juicio para nosotros, hay un juicio de obra, hay un juicio para ver qué hicimos con los talentos, con los dones. Pastor, ¿qué le vas a decir al Señor? Tuve miedo y lo escondí. Escuché que las cosas estaban malas. Escuché que Putin tenía los cohetes apuntados con Estados Unidos y entonces así gira. Porque la temporalidad se ha metido dentro del cuerpo de Cristo. Ha infectado nuestra cosmovisión. Nos ha inducido. Nos ha llevado a pensar de una forma errada. Por eso la Escritura establece que no somos de ese mundo. Ese mundo caído no pertenecemos. En cambio pertenecemos al mundo de Dios. Pertenecemos a la ciudad de Dios. Pertenecemos a Cristo. Y tenemos que entenderlo, comprender lenguaje, leyes, legalidad, herencia, todos los derechos. ¿Cuántos aquí han leído la Carta Magna, la Constitución de Puerto Rico? ¿Cuántos han leído? Quien no lee los derechos que tiene como ciudadano americano va a estar peleando va a estar en el drama. ¿Por qué? Porque un entendido no entra en el drama. Un entendido busca los canales jurídicos, va a los medios, sabe lo que tiene que hacer. Lo mismo ocurre en el reino. Cuando no sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a estar llamando a Mengano para que ore por nosotros. Vamos a estar llamando al otro cuando aquello, y cuando siento que la persiana, pásala y el otro, y el espíritu que entró por la cocina y todas esas cosas. Y nos vamos a mantener porque la mayoría de esos creyentes, Pastora Mayra, desconocen que le ha sido impartida una autoridad para que no molesten a nadie. Se fueron, gracias por el entusiasmo. No es con ustedes, con la gente que me está viendo. Berseba es tipo y sombra del reino de Dios. Créame, lugar alto, 7 pozos y lugar donde se entiende el reino de Dios. Diga conmigo, yo quiero entender el reino de Dios. ¿Usted piensa que usted entendió el reino de Dios? ¿Se equivocó? Porque ese entendimiento le va a pisar los talones en el último suspiro de vida sobre esta tierra. Cuando usted esté allí, mire ya, que vea ese trance que ya vemos los ángeles que nos vienen a buscar. Ahora yo entiendo. A Pedro le ocurrió. Ahora yo entiendo.
Pero ya había pasado una vida, ya había pasado, no pudo ser útil de la manera que el Padre quería que fuera útil. Porque el primer examen se colgó. Cuando el Señor lo llamó allí donde el romano mata, come, no llames inmundo, más que eso, lo que Dios quería era introducirlo para que fuera útil con los gentiles. Pero la religión y las tradiciones pudieron más que la oportunidad que Dios quería darle. Y va a llegar un momento que si usted se resiste a no ser útil en el reino, pues no hay problema, va a ser salvo, pero Dios va a levantar una persona que no comprometa su primer amor, no comprometa su visión y no comprometa la verdad presente. Eso es bíblico, mis amados, y tenemos que entenderlo. Y Berseba es tipo y sombra donde llegamos. Porque cuando logramos entender esta realidad, cuando llegamos, vemos la realidad de Cristo, se pone un reto en nosotros. Cuando Isaac llegó a Berseba, se le puso un reto, una demanda. Por eso lo primero que él hace, ¿qué fue? Dice que Dios le habló en ese lugar. Y como consecuencia esto trajo que levantara, ¿qué? Un altar y adorara. Porque a todo aquel que Dios le habla, no es el mismo. Y se genera una vida de adoración. Dice que levantó un altar y adoró. Causa y efecto. Cuando tú estás alerta a las cosas de Dios, tú, Berseba, espérate, ¡pum! Dios me está hablando. Esa es la capacidad, eso es lo que los trajo a este lugar. ¿Qué Dios me quiere decir? ¿Qué Dios quiere confirmar? Espérate, déjame seguir entendiendo esto. Entonces, lo tercero fue que levantó su casa. Y a la vez que él estaba levantando sus casas, y a la vez que se estaba dando la adoración y Dios le estaba hablando, automáticamente sus empleados estaban descubriendo el pozo que cambiaría la vida de Isaac para siempre. Porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas por las cuales hemos vivido afanados vienen automáticamente. Los conflictos se resuelven. Las situaciones incompletas se completan. Y entendemos una realidad más profunda. Y ahora sus siervos se conectan a estos 7 pozos. Y por último, los que un día fueron sus enemigos, llegaron donde él y reconocieron que Dios estaba con él. No te preocupes por las personas que te han hecho la vida de cuadrito. Yo el domingo estaba viendo allí ¿cuál era la serie, pastor? La serie de José. Es una serie que yo la he visto como 7 veces. Y el domingo yo estaba allí llorando. Porque la vida de José es como una vida de códigos que te ayuda a repasar. Quizás en el momento José no entendió lo que le hicieron los hermanos, como no entendemos, como usted no entiende los conflictos y los problemas que está pasando. Pero cuando tú estás abierto a los cambios de Dios, cuando tú estás abierto a lo que Dios está haciendo, tú vas a fluir hasta que se da la situación. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Terminaron ¿dónde? Inclinados, como él lo había soñado. Pues si llega a ser un puertorriqueño, le entra batazos allí. Tú me la hiciste, me vendiste con ¡pam! Lo bloquea de Facebook. Si llega a ser un puertorriqueño, lo bloquea de Facebook. O tira un estatus de indirecta. Por aquí hay gente que me hizo daño y ahora quieren que yo los ayude. Qué cosa, ¿verdad? Pero como me la hiciste, me la paga. Atentamente Anónimo. Y uno dice, rayo, ¿qué plegoste mental tiene ese? Tiene un arroz con espagueti. Aleluya. No se le ha formado Cristo. Y eso es así. Porque una de las cosas que ocurren a la medida que Cristo se va formando, esa alma se convierte en una útil. Mientras Cristo no pasa por esa alma, se dan todos estos dramas.
las heridas, el enojo, las molestias. ¿Cuántos hoy se siguen molestando? No levante la mano, tranquila. Versículo 26 al 28. Mire, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Todas estas personas fueron los que votaron a Isaac de la tierra donde él estaba, de Gerar. Lo sacaron de allí porque vieron que Isaac comenzó a prosperar y a cosechar al 100 por 1. Y esta gente le dijeron: mira, lárgate de aquí porque no queremos problemas con usted. Lo voy a mencionar ahorita para que usted pueda entender. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Fue tan poderoso eso que Isaac tuvo que concluir, porque Isaac ya estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba Isaac ahora mismo? ¿Dónde estaba? En el lugar de los 7 pozos. ¿Y dónde más? Y en el lugar donde hay una comprensión mayor y más profunda del reino. No se olvide que todo esto se da ¿dónde? En Berseba. Y Berseba es tipo y sombra ¿de quién? De Cristo. Y nosotros, cuando reconocemos que estamos en Cristo, cuando se dan estas dinámicas y Dios comienza a traer personas que nos hicieron daño, llegaron, y todo esto ocurre simple y llanamente para ver cuánto hemos crecido en la estatura de Cristo. Isaac bajó, entendió, se da la cena, se despiden. Pero ahora el autor continúa con algo que voy a concluir. Y con esto yo cierro esta enseñanza. Versículo del 32 al 33. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac. Fíjense que hay unos datos que mientras Isaac estaba recibiendo la palabra, mientras estaba levantando el altar y mientras levantaba su casa, dice que a la vez, como dato, lo menciona el autor, dice que los empleados habían descubierto un pozo, vallado un pozo de agua. Pero ahora los empleados le notifican porque Isaac no sabía. Una cosa es que el autor lo mencione, pero otra cosa es que la persona, el actor principal que es Isaac, lo supiera. Y ahora él entra en un conocimiento profundo. Ya que usted no sabe el nombre que le puso Isaac. Seba. Dice, y lo llamó Seba. ¿Sabe qué significa Seba? Juramento. Es un aspecto legal. Por eso tenemos que entender los asuntos legales. Un reino tiene asuntos legales. Hay peticiones que por razón de usted estar en el reino ya fueron contestadas. Pero hasta que usted no se conecta con esa realidad legal, no puede disfrutar de las mismas. Por eso es que la oración sin cesar es para que entendamos también, parte de nuestra oración tiene que ser para entender las cosas que ya Dios ha contestado. Porque Pablo dice que han sido contestadas en Él, sí y amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. Que Dios le dijo, todo lo que se te pida en tu nombre, como aspecto legal, será sí y amén. Pero no es todo lo que a usted le dé la gana. Tiene que ser conforme al libro. Tiene que ser conforme a la voluntad de Él. Y llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba. Hasta este día. Aspecto de legalidad. Uno de los aspectos más importantes de este reino. Y este es el final. Luego que Isaac
supera pozos improductivos. ¿Y por qué yo dejé esta parte para el final? Porque es mejor que usted entienda su final para que usted sepa lo que usted tiene que pasar por alto en su camino. Es mejor entender que lo más importante en nuestra vida es Seba. Que lo más importante es el aspecto legal de la vida que nos habita, Melinda. Para que entonces cuando estemos frente a circunstancias, frente a pozos improductivos, frente a peleas sin ningún propósito, podamos entender que nosotros no tenemos que ver con nada de eso, porque todo eso pertenece a la temporalidad del mundo presente. Génesis 26, 19 al 22, y con esto cerramos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron, y ahora estamos en el principio. Diga conmigo, principio. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, ¿qué ocurrió? Riñeron. Qué poderoso. Riñeron. ¿Por qué usted piensa que entonces este pozo fue llamado por Isaac el pozo de la riña? Y él no se quedó en ese pozo. ¿Por qué usted piensa? Porque él sabía su final. Él se y mire, mis amados, cuando usted conoce su final, gloria a Dios. Mira, cuando conocemos el final, cuando conocemos el final, cuando conocemos las promesas concretadas, el profeta Isaías dice: porque Dios va al final y regresa. Porque Dios no tiene tiempo, Él es el tiempo. Pero en el tiempo crono de nosotros hay un principio y hay un final. Pero la Biblia dice que Él es el alfa y Él es el omega. Usted no se tiene que preocupar por eso. Usted lo que tiene que hacer es mantenerse en esa vida. Y riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo, ¿qué? Esec, porque había altercado con él. Pero dice que él se movió. Y nosotros tenemos que aprender y salir de este lugar enfocados en Berseba, enfocados en Cristo, concentrados en el pozo del juramento, concentrados en las cosas correctas, concentrados en la vida que importa, concentrados en la palabra del Señor, concentrados en las promesas de Dios. Porque si usted no conoce su final, se va a quedar en las riñas todo el tiempo. Va a estar en la riña, en la pelea. ¿Conoce así cristianos que pelean hasta por el aire? Siempre están en la riña, en la pelea. Yo le digo hoy, no se deje infectar por ese tipo de personas. No se deje infectar. No deje que nadie lo reduzca al estrés de él, ni de ella. Jesús nunca fue seducido por el estrés de sus discípulos. Mira que tenemos que ir allá a Bayamón a sanar a alguien. Jesús esperaba que se muriera. Ah, sí, ok, está bien. Mira que Lázaro se está muriendo. Jesús se quedó un día más a propósito. Mira que hay que ir a Judea. ¿Conoce gente así? O yo estoy con alucinaciones. Hay gente que te quiere llevar por el barranco. Hay personas que lo que les gusta es la riña, se retroalimentan de esa toxicidad. Y yo te digo hoy que si tú te enfocas en Berseba, si tú te enfocas en Cristo, si tú te enfocas en Seba, créeme que te vas a mover de la riña a tu próxima realidad. Y abrieron otro pozo. Y también que riñeron sobre él y llamó su nombre Signa y se apartó de allí y abrió ¿qué? Otro pozo. Y ya en este pozo no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. 4 cosas que tuvo que hacer Isaac. Tuvo que hablar la verdad.
y esto no me da tiempo, versículo de ese mismo capítulo, léalo con calma, del versículo 8 al 9. Él llegó allí por miedo a que le mataran la esposa y por poco se busca el lío de los líos. Y un día estaba acariciando a su esposa y el rey lo vio por la ventana. Porque siempre mencionamos que prosperó al 100%, pero prosperó porque le dijo la verdad al rey. Porque la prosperidad no es un amuleto de suerte. La prosperidad es el resultado de decir la verdad. Bueno, eso es lo que dice ahí en ese capítulo. Es la primera base, es el fundamento, la verdad. Y dice que prosperó al 100%. Así que lo primero que hizo Isaac fue la verdad. Confesarle al rey, sí, es mi esposa. Y dice que inmediatamente, mire, ese es uno de los capítulos más ricos en sabiduría. Léalo con calma y repáselo y léalo en todas las versiones. En griego, arameo, italiano, como usted lo quiera leer. Número 2, tuvo que superar el pozo de la pelea. La contención. Esto es Esec. Tuvo que superarlo. Dice que lo dejó atrás. ¿Por qué? Porque él sabía que había una palabra. Cuando tú sabes que hay una palabra en tu vida, tú te concentras hacia donde tú estás caminando. Tú no te quedas ahí en la pelea. Que siga peleando la gente, olvídese de eso. Que pelee el universo. Y usted y yo no vamos a pelear. Pastor, que hay que hacer esto. Sigue peleando tú. Yo no voy a pelear. Porque las peleas, en la gran mayoría de las ocasiones, lo que muestran es miedo, es falta de fe y es falta de un entendimiento de la vida de Cristo en ellos. Número 3, tuvo que superar el pozo de la enemistad. Usted no tiene enemigo. Usted no, olvídese de eso. Aquí no hay enemigos en este reino. Pueden existir personas que piensen diferente a nosotros. Enemigo no existe. Usted no tiene gente que, no, porque ninguna alma forjada prospera. Mira, hay promesas de Dios en su vida, concretadas, consumadas. No se tiene que preocupar. Hay gente que no descansa, porque ellos tienen miles y miles de enemigos. Esas personas que ellos les llaman enemigos, Yurema, están durmiendo en la casa ya a las 10 de la noche, viendo Netflix, tranquilos allí. Pero entonces acá, el que piensa que tiene un enemigo, no me quiere. No descansa. Y por último, tuvo que superar su visión limitada, porque Rehobot lo que significa es visión amplia. Y cuando él llegó al pozo de Rehobot, él salió de ese pozo con una visión amplia, listo para entrar en Berseba, donde allí su vida cambiaría de una vez y para siempre. Y por eso vemos el final que vemos en la vida de Isaac. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor y hoy concluimos y cerramos esta clase.